pruebas para diagnóstico de enfermedades de las plantas. En la presentación del día de hoy, ustedes se van a poder dar cuenta que muchas de las actividades que se requieren para realizar un diagnóstico o conceptos o referencias, ustedes ya las han visto a lo largo de todo el curso. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es solo hacer un repaso, hacer un ordenamiento de estas actividades, cuál debería ser el procedimiento paso a paso para poder hacer un diagnóstico y cuáles serían las posibles vías que considerar, qué más debemos de considerar para hacer un diagnóstico lo más certero posible, por un lado en cuanto a la identificación y por el otro lado en cuanto a referencias e información que necesitemos para establecer el manejo de esta enfermedad o de una plaga en general. Entonces vamos a iniciar. Empezamos entonces con la definición de diagnóstico. ¿Qué creen ustedes que es un diagnóstico? Identificar un problema, ¿no? Sí, pues sí, de una forma muy general, pues sería eso, ¿verdad? La identificación de un problema. Vamos a ver ahorita qué es. Entonces, ya hablándolo desde el punto de vista o ya dentro del contexto de la fitopatología, el acto de reconocer una enfermedad. Entonces, principalmente saber quién es ese agente causal, ¿verdad? Eso es lo importante, porque podemos reconocer una enfermedad, o mejor dicho, quedarnos a nivel de solo identificar la sintomatología y no saber quién es ese agente causal. Entonces, lo importante es conocer el agente causal. ¿Quién me está provocando esa enfermedad? Dice que es necesario e imprescindible para recomendaciones de medidas de control acertadas. Esto es bien importante. Si yo hago un reconocimiento o la identificación de este agente causal, entonces, si es una identificación correcta, yo voy a poder establecer todas las medidas de control preventivas que me puedan ayudar para el manejo de este problema o de esta enfermedad. Pero si mi diagnóstico no es el correcto, entonces, o solo se acerca, yo tengo dos posibles resultados. Uno puede ser que tenga suerte y el control químico y todos los métodos de control que yo apliqué funcionaron, y el otro es que no tenga suerte y que todo el esfuerzo, la inversión de tiempo y recursos que yo empleé no me funcionaron para nada. Además de eso, en lo que yo hice todo eso, perdí tiempo, o sea, porque para eso pasa el tiempo. Un día hago esto, aplico esto, espero que funcione y hago otro tipo de actividades para el control de la enfermedad, y para eso se pasó una semana, 15 días y no hubo ninguna mejora, sino que al contrario, la enfermedad tomó ventaja para ir incrementándose en el cultivo, mayor número de plantas más enfermas. Entonces, un diagnóstico equivocado, además de la pérdida de recursos y todo, yo pierdo tiempo y entonces este se va a ir incrementando cada vez más. Entonces, mi problema también obviamente se incrementa. Por eso es tan importante saber exactamente qué es, para que todo lo que yo emplee, todas las técnicas que yo utilice, sean efectivas, tener buenos resultados, ¿verdad? Entonces, diagnóstico es la determinación de o de los factores patogénicos que producen la enfermedad. Identificarlo, ¿verdad? ¿Quién me está ocasionando esta enfermedad? Entonces luego dice, un buen diagnóstico debe ser precoz, rápido y preciso. ¿A qué se refiere con precoz? ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede hacer? O sea, rápido. Exactamente. Bueno, acá lo tenemos rápido. ¿Cómo? Ingeniero, tal vez sea de que sea antes de que se dé el problema. Exactamente. Exactamente. Solo voy a ver el chat. Antes de tiempo. Sí, está muy relacionado
con el tiempo. Por ejemplo, la enfermedad va a tener un periodo de desarrollo y esta se va a ir incrementando, como va el puntero, se va a ir incrementando conforme pasa el tiempo, va a ir dañando más a la planta, dañando más plantas. Entonces a eso se refiere precoz, que yo identifique a la enfermedad cuando está iniciando, lo más pronto posible. A eso se refiere, lo más pronto posible para evitar. Sí, dígame. Es decir, que el objetivo de que sea precoz es que permite diagnosticar o identificar el agente que lo causa y así poder tener mayor posibilidad de controlarlo y podríamos decir evitar la pérdida en dado caso del cultivo como tal. Exactamente, o incrementar, si ya yo voy a tener un poquitito de pérdida o disminuye el rendimiento, evitar que siga perdiendo más, o puedo hasta evitar que yo llegue al punto de tener algún tipo de pérdida, ¿verdad? Si yo lo hago, entre más rápido lo hago, hasta evitar que yo tenga pérdidas. Y entonces, rápido, ¿a qué se refiere? Bueno, rápido, primero dijimos precoz, que va a ser lo antes posible. O sea que en los primeros síntomas que yo detecte, desde esos primeros síntomas, yo ya empiezo ya tomo mis muestras y empiezo a buscar ese agente causal. Entonces, desde los primeros síntomas. Ese es precoz. Y rápido, entonces, ¿a qué se refiere? Exactamente. Tiene que llevar un tiempo. Por ejemplo, yo tomo mi muestra y un diagnóstico dependiendo el agente causal, qué tanta información tenga de este agente causal, qué tan común puede ser en el cultivo. Yo puedo hacer un diagnóstico muy rápido, o sea que en breve tiempo, desde que tomo la muestra, desde que identifico los síntomas, o me puede llevar más tiempo. Si es una enfermedad muy conocida, ya está relacionada al cultivo, a revisión de literatura, entonces yo hago lo que tenga que hacer, ¿verdad? El trabajo que tenga que hacer en campo y en laboratorio, y lo hago rápido y en un par de días, si mucho, o a veces en el mismo día, yo ya tengo la respuesta. Pero van a haber en algunas ocasiones en que sea un agente causal que no es común, que han sido pocos los reportes o quizás no hay reportes, que no tengamos reportes a la mano de esta enfermedad. Entonces nos puede llevar más tiempo, necesitamos confirmar bien si lo que nosotros estamos diagnosticando es lo correcto. Podría necesitar otro tipo de técnicas, como por ejemplo el aislamiento del patógeno en un cultivo puro, como lo vimos, ¿se acuerdan con los hongos? Eso lleva tiempo. Yo tengo que sembrarlo y tengo que esperar que pase cierta cantidad de horas o de días para que yo pueda tener esos cuerpos fructíferos del patógeno para después verlos y ver la taxonomía e identificarlo, etcétera. Entonces no todos van a ser tan rápidos. Pero lo ideal es que sea lo más pronto posible. Si yo en el mismo día lo puedo identificar, mejor. Si yo me lo puedo hacer, si lo tengo que llevar a un laboratorio, pues tengo que llevarlo a un laboratorio que me dé una respuesta rápida, ¿verdad? No que me lo diga a los 8 días que ingresó la muestra, es mucho tiempo. Y preciso que sea el correcto, ¿verdad? Que lo que estamos diciendo, que eso sea, porque si no, es peor, porque voy a establecer medidas, voy a hacer aplicaciones y todo lo que yo necesite, en lo que lo hago, lo aplico, espero que haga efecto y me venga a dar cuenta que en lugar de mejorar empeoró, entonces pues se me complicó mucho más la situación y eso es por un mal diagnóstico, entonces tiene que ser preciso. Y bueno, sintomatología. ¿Qué dijimos que era un síntoma? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es un síntoma? Es la manifestación de la planta. Sí. Toro me lo dijeron, muy bien. Aquí dice también, Darwin dice conjunto de manifestaciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acá lo tenemos, déjenme,
Como que se quedó trabada mi computadora. ¿Cómo le hago? Ahí está. Entonces son manifestaciones de la enfermedad que se dan en la planta. Dependiendo del síntoma, así también yo voy a poder actuar lo antes posible o no. Por ejemplo, si yo tengo síntomas, algún tizón, manchas en la parte foliar, como estos que son relativamente específicos, entonces me puede ayudar a que mi diagnóstico sea un poquito más rápido. Si yo tengo lo mismo acá en el cuello, pero si yo tengo síntomas en la raíz, como en el tema de nematodos, hongos de suelo, algunos pues son hongos muy agresivos que me dan sintomatología más rápido, otros llevan más tiempo. Entonces, en lo que tengo la enfermedad acá y se empieza a manifestar aquí arriba, allí yo voy a perder tiempo, ¿verdad? Son tipos de enfermedades o patógenos que podría ser un poquito más difícil ver la sintomatología y entonces actuar. Ellos ganan tiempo o tienen esa ventaja. Pero si son síntomas visibles, eso me puede hacer que mi diagnóstico yo lo pueda hacer más rápido. Algunos, como les digo, alguna sintomatología muy específica que la pueda hacer en campo. Yo ya con mucha experiencia en campo y con el cultivo la puedo hacer mucho más rápido o llevarla al laboratorio, pero es más rápido. A diferencia del tema del sistema radicular, como les decía, que si yo espero a que se empiece a dar clorosis, pérdida de turgencia, marchitamiento, eso lleva un tiempo y acá sigue avanzando. Y hasta que ha avanzado en cierta medida se expresa en la parte foliar. Entonces, estas expresiones, dice, dependen de ella, del patógeno y del ambiente. Porque el ambiente, como ya habíamos dicho, si son condiciones adecuadas, se puede desarrollar mucho más rápido. Y esa es una desventaja para nosotros porque tenemos que actuar mucho más rápido. A diferencia de que se puedan presentar condiciones desfavorables en donde ya puedo ver síntomas, pero su desarrollo pues va a ser más lento porque tiene cierta limitación en su desarrollo por temas, por ejemplo, de temperatura o humedad relativa, etcétera. Luego tenemos los signos. ¿Y qué son los signos? Eso es solo recordatorio. ¿Qué son? Es como que en el caso de, digamos, en los hongos, los cuerpos fructíferos, como los micelios o así. Son las estructuras visibles, ¿verdad? Muy bien, aquí lo pusieron Darwin creo que es, sí. Estructuras o cuerpos fructíferos visibles del patógeno, ¿verdad? Aquí estoy viendo conidias, aquí veo micelios y conidias, eso que están, pues no veo el detalle, pero sí sé que eso es lo que tenemos acá. Entonces, es una estructura del patógeno visible, generalmente en la parte exterior de la planta. Entonces, yo ya la puedo ver, son los signos. Y entonces, ¿el síndrome qué es? Tal vez es cuando se observa tanto la sintomatología y ahí mismo está el signo. Bueno, no la sintomatología. Bueno, sí. Síntomas, sí. Sí, exacto. Y signos. Ajá, muy bien. Síntomas y signos. Entonces, el conjunto de síntomas y signos es el síndrome. Acá, por ejemplo, veo cuerpos fructíferos, que sería la parte blanca, y sintomatología, pudrición, ¿verdad? Área necrótica en la planta. Ese es el síndrome. Entonces, todo esto me sirve, el reconocer síntomas, reconocer síndromes, signos, me sirve a mí para poder hacer un diagnóstico que en determinado momento pueda ser más fácil. Por ejemplo, cuando yo tengo un síndrome, es más fácil hacer el diagnóstico que cuando yo tengo solo síntomas. Entonces, pasos para seguir para un diagnóstico correcto. Primero, conocer el cultivo afectado. Lo primero que yo tengo que conocer es todo lo del cultivo.
por todo. Es decir, yo tengo que conocer el requerimiento del cultivo, las condiciones climáticas que el cultivo prefiere, tengo que conocer las etapas fenológicas del cultivo, aproximadamente cuánto duran las etapas fenológicas, la etapa de floración, cuándo se presenta, cuánto dura, el tema de cosecha también, cómo se va a presentar, bajo qué condiciones le favorecen, le perjudican, tipo de suelo que el cultivo puede desarrollarse mejor, todo el cultivo. Todo eso necesito yo saber porque es información que me puede servir posteriormente para el diagnóstico y manejo o control. Conocer los ambientes locales. Es necesario conocer todo lo que es de tema ambiental o climático en la región, puede ser en el departamento, en el municipio, pero a veces podemos tener algunas localidades, como por ejemplo decir particularmente en donde está ubicada la finca, esta aldea se presenta alguna situación particular en su clima. Eso se llama, bueno, se me olvidó, en el clima, ¿verdad? Que puede ser muy particular en esta pequeña región en donde está ubicada la aldea. Qué sé yo, por alguna razón, por la presencia de algunas montañas o de algún volcán o algo que esté allí, que lo haga muy particular de donde se encuentra la finca. Entonces, debo de conocer esas condiciones muy locales, no tan generales del departamento, sino que muy específicas de donde tenemos ubicada la finca. Características edáficas, todas las condiciones en cuanto a suelo, tipo de suelo, algunas limitaciones o ventajas del suelo, todas las características físico-químicas del suelo, ¿verdad? pH, el tipo de suelo que se presente, todo lo que yo sepa de él, que también va muy relacionado con el tema nutricional del cultivo, que también es importante que yo sepa esta situación y qué manejo se le da al cultivo desde el punto de vista nutricional, que también puede tener un impacto hablando lo general, en plagas y enfermedades. Conocer los patógenos descritos en el área y sus posibles huéspedes. Entonces, yo tengo que saber qué cultivos hay en la región, o incluso el mismo cultivo que yo tenga, que esté manejando en ese momento en la finca, cómo lo han manejado normalmente en la región, qué problemas han tenido ellos, muy particularmente en el área, porque es probable que en esta área también presente ciertas condiciones, pueden ser edáficas o pueden ser climáticas o la combinación de estas, que puedan de alguna forma favorecer algún tipo de enfermedades o plagas en el cultivo, muy particulares del área. Entonces, como las favorecen, ya se vuelve muy, muy común que en esta área se presente cierta enfermedad en tal época. Entonces, ese tipo de información es importante también que yo la sepa, porque son informaciones muy particulares y a veces se vuelven hasta repetitivas, ¿verdad? Ya sé que cada diciembre tenemos problema en la aldea donde está la finca con X enfermedad, por ejemplo, o plaga. Conocer las enfermedades de los cultivos de la zona. Entonces, esto no solo va a ser enfermedades del cultivo, del mismo cultivo que yo estoy trabajando, sino que de todos los cultivos que se encuentren en la zona, principalmente algunas compatibilidades en tema de botánica, por ejemplo, es una área que produce mucho tomate, yo voy a llevar berenjena, pero podemos compartir, estos cultivos pueden compartir muchas enfermedades, entonces es bien importante que yo sepa que en esa zona hay mucho cultivo de tomate, por ejemplo, ¿verdad? Que en determinado momento eso puede ser perjudicial para mí, para mis intereses. Entonces, es bueno que yo lo sepa para saber de preferencia también en qué época los cosechan, en qué época siembran todo ese manejo, porque es probable que estén levantando cosecha de tomate cuando yo estoy iniciando berenjena. Entonces, si yo sé eso, yo me preparo para que a la hora que levanten el cultivo del tomate, la mosca blanca no migre para mi berenjena, por ejemplo, ¿verdad?
porque sé que es un cultivo, es una plaga, perdón, que me va a ocasionar mucho problema como plaga en sí y como vector de enfermedades. Entonces, por eso es bien importante que yo sepa qué cultivos hay en la región y cuál es el manejo de preferencia. Conocer las características agronómicas del cultivo. Permítanme un segundo, es que esto me está tapando. Yo creo que en esta parte habla del manejo muy particular, pero no lo puedo leer. Dice, conocer las características agronómicas del cultivo afectados y las peculiaridades del manejo local. Acá lo que tenemos que saber nosotros también es, bueno, las características agronómicas generales de los cultivos, que eso nosotros pues ya lo vamos a saber, pero a veces hay regiones que tienen ciertas, aquí dice peculiaridades, ciertos estilos, por así decirlo, en cuanto al manejo. Por ejemplo, podemos decir, esa aldea o ese departamento se caracteriza porque su densidad de siembra es X, que puede ser una densidad mucho mayor, más número de plantas por área de lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a manejar o a escuchar normalmente cómo se maneja ese cultivo. Entonces, al saber esta peculiaridad, yo ya sé que hay una mayor densidad de siembra, entonces esto me puede llevar a presentar algunos problemas. Ellos pueden tener mayor problema en algunas plagas y enfermedades que están muy cerca, están en mi misma región. Entonces, indirectamente me pueden ocasionar a futuro un problema. Entonces, yo tengo que saber esas peculiaridades en cuanto al manejo local, ese estilo propio de la región ante algunas prácticas agronómicas para saber si en alguna de estas me puede a mí beneficiar o perjudicar. De repente son buenas que yo no las he usado y la puedo adaptar o me puede perjudicar en algún momento desde el punto de vista fitosanitario, entonces yo tengo que prepararme con eso, porque yo no puedo cambiar la cultura de una región, pero sí puedo por lo menos prepararme a que ya sé que existe eso, entonces puedo prepararme con trampas, con proteger a mi cultivo de alguna forma, estar ya listos ante esta situación, ya sea durante todo el ciclo. Me sacó. ¿Me escuchan? Yo creo que me sacó la... Sí, pero no vemos en Sí. pantalla. Ahorita la voy a compartir. Es que no sé si me sacó o yo me salí. Bueno, entonces, como les decía, yo ya puedo prepararme con esta situación. Pero el puntero, sí tengo el puntero. Bueno, entonces, pasos a seguir para un diagnóstico correcto. El estudio del problema. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es observación de síntomas y signos. Entonces, yo estoy muy pendiente del manejo de mi cultivo, ¿verdad? Normalmente o frecuentemente estoy monitoreando el cultivo y monitoreo todas las partes del cultivo. Área foliar, área radicular. Entonces, cuando yo empiezo a observar algo, entonces le doy algo atípico, empiezo a darle un seguimiento específico. ¿Para qué? Para que sea precoz, ¿verdad? Lo que dijimos anteriormente, que sea lo antes posible. Empezar a relacionar, bueno, qué es esta manchita, qué es lo que está pasando. A veces tenemos tanta experiencia, tanto en el cultivo como en su manejo, en la identificación de plagas y enfermedades. Ya tenemos tiempo de estar en la región, ya conocemos cómo empieza X plaga o enfermedad, entonces la puedo identificar muy rápidamente. Entonces empiezo con esta identificación. Luego distribución de los síntomas en la planta y en el campo. Entonces yo empiezo a ver algún síntoma y empiezo a buscarlo, como decimos, en toda la planta. Es decir, lo voy a buscar en hojas viejas, hojas nuevas. Haz en vez. Parte alta, parte media y parte baja de la planta, cuello de la planta, sistema radicular. Si ya hay flores y frutos, pues observo detalladamente flores y frutos. Entonces observo toda la distribución. Después de que ya tenga ubicado todo esto en la planta, entonces ya me empiezo a ver toda la distribución en la parcela.
en toda la manzana, en toda la hectárea, en todo el invernadero, entonces ya empiezo a ver cómo está distribuido, son solo por las orillas, son solo de un lugar, solo en el centro, y se está distribuyendo uniformemente en todo el invernadero, en toda la parcela. Todo eso empiezo a observarlo, ¿verdad? O sea, no solo veo dónde está y identifico, sino que tengo que ver qué más, cómo se está comportando esta situación, esta plaga o enfermedad. Información, esto incluiría entonces toda la información extraída en campo, todo esto que estoy diciendo, todo lo que yo pueda. Otra cosa, por ejemplo, en cuanto a la sintomatología, entonces, bueno, aquí está empezando, aquí está más avanzada. Es importante que yo vea si hay cambios, que sí lo va a ver, por lo menos en el área del tejido vegetal, donde está empezando, cómo es esa sintomatología, está un poco más avanzada, la descripción de una sintomatología un poco más avanzada y mucho más, también tomar esa descripción, porque a veces yo me voy a apoyar en la literatura y a veces entre más diversa tenga yo mi colección, por ejemplo, de sintomatología de esa enfermedad, más fácil me va a ser para mí poder identificarla. Luego, criterios para elegir la muestra. La muestra tiene que ser representativa del problema. Es lo que le decía yo con la sintomatología, lo que les acabamos de hablar hace un momento. Mi planta puede tener una diversidad de síntomas, diversidad o en varios puntos en donde hay síntomas. Entonces yo trato de elegir esa variedad de síntomas que puede presentar. A veces una enfermedad muy común puedo yo identificarla más rápidamente, pero si yo tengo que hacer un mayor trabajo para esa identificación, yo necesito tener toda la expresión de la enfermedad en la planta. Entonces tiene que ser tratar de tener varios estados de desarrollo de la enfermedad, si es posible. A eso se refiere con representativa del problema, que realmente esa muestra me ayude para la identificación del problema. Diferentes etapas de desarrollo de la enfermedad, bueno, es lo que acabo de explicar también, ¿verdad? No solo en cantidad de área enferma o de muestras de hojas, si hablamos de tejido foliar enfermo, sino que presente varios estados de desarrollo, porque a veces un solo estado de desarrollo es una sintomatología quizás muy general que yo la pueda confundir con otras enfermedades o con otro tipo de problema que se presente en el cultivo. Entonces tengo que buscar más. O sea, si yo encuentro una hoja enferma, no me voy a conformar con recoger esa y tratar de identificarla, sino que voy a buscar más y voy a ver cómo se está expresando esa enfermedad. Y entonces esas son las diferentes etapas de desarrollo de la enfermedad. Y que sea abundante. Entre más muestra pueda yo colectar para llevar al laboratorio es mejor, porque me permite al laboratorio hacerle quizás más pruebas. Si se echó a perder una prueba, yo sigo teniendo material para hacer otra prueba. Puedo examinar más la sintomatología para encontrar la mejor muestra. Si tengo que hacer un corte o un raspado o lo que sea, si tengo más disponibilidad de material, puedo elegir el que mejor me convenga con mi experiencia. Puedo hacer varios ensayos. Si se me echó a perder, como digo, tengo material ahí, porque si se me echa a perder la muestra y es muy limitada, entonces eso me va a obligar a ir al campo, volver a tomar muestra y con eso ya perdí 1 o 2 días o más. Entonces, el tiempo, lo que dijimos desde el principio, es muy valioso en el tema del manejo de la enfermedad. Bueno, luego de esto, tenemos varios pasos a seguir, que eso ya lo vimos, así que tampoco me voy a detener a dar tanto detalle, a menos que alguien me lo pida. Hablamos, si se recuerdan, desde el principio, los postulados de Koch, porque los postulados de Koch, incluso en el laboratorio de la semana pasada, vimos cómo estos se pueden emplear, cómo se emplean fácilmente en investigaciones, principalmente en investigaciones que son muy completas. Estos son los que aplicamos. En nuestro diagnóstico cotidiano nos podemos quedar por la mitad o podemos completar el ciclo de los postulados de Koch. Bueno, nosotros vimos, se recuerdan que era un científico, premio Nobel,
Nosotros vimos el video de la tuberculosis y el del anthrax. Y entonces los postulados de Koch, solo para recordarnos rápidamente, serie de condiciones que según el microbiólogo deben de cumplirse. ¿Para qué? Para considerar al agente causal como la causa de la enfermedad, el que está provocando la enfermedad. Entonces, estos ensayos deben de cumplirse cada una de las etapas para entonces decir sí, confirmar efectivamente este es el agente causal. A veces, ¿por qué nos quedamos a la mitad en un diagnóstico? Porque son enfermedades que ya se han estudiado tanto que ya con la taxonomía y con la sintomatología yo ya puedo confirmar que esa es la enfermedad. Pero si yo no sé, así como en el caso de Koch, que no se sabía qué era el anthrax, qué estaba ocasionando la enfermedad de esos animales, él tuvo que hacer mucho más ensayos. Por eso es que con él se cumplieron todos sus postulados, ¿verdad? Pero cuando nosotros ya conocemos la enfermedad y es muy común, solo necesitamos confirmarla. Ya coinciden la sintomatología, vemos al patógeno, vemos la taxonomía, ya está descubierto, ¿verdad? Veo la taxonomía y por eso me quedo, por así decirlo, a la mitad. Los voy a recordar rápidamente. El número 1, microorganismo específico, de estar siempre asociado a la enfermedad, lo que veamos en campo, ¿verdad? Luego, el microorganismo ha de ser cultivado y aislado en pureza, en cultivo puro. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer cuando no sabemos qué es. Puede ser una sintomatología muy generalizada y no tengo material para hacer esos cortes o ese raspado. Entonces yo necesito inducir al hongo o a la bacteria, al agente causal, principalmente hongo o bacteria, para que crezca y entonces yo poder ver sus estructuras y entonces compararlo con claves taxonómicas. Esto nosotros lo vimos cuando vimos el laboratorio de aislamiento de hongos, que también podría, la misma metodología se pudiera emplear para bacterias. Entonces lo que hacíamos era, si se recuerdan, agarrar un poco de material vegetal, lo colocábamos en el medio de cultivo, lo desinfectábamos previamente y aquí es donde yo les dije, hay pruebas que llevan más tiempo porque no lo puedo tener la respuesta el mismo día o al día siguiente. Yo tengo que meterlo después de que hago todo este procedimiento, lo meto a una incubadora a cierta temperatura y espero a que crezca. Cuando ya tengo material suficiente, puede ser 24, 48 horas o más, entonces yo ya hago el raspado de la estructura que tengo acá y ya procedo a identificarla. Entonces esto lleva más tiempo. Si es necesario, entonces nosotros tendríamos que inocular nuevamente para obtener posteriormente la nueva sintomatología. Este tema de inoculación lo vimos también en el video de la semana pasada, ¿verdad? Y luego lo vuelvo a aislar y vuelvo a tener el mismo patógeno solo para confirmar el paso 1 y paso 2. Aquí tenemos algún ejemplo, pero yo creo que el ejemplo más claro fue el que vimos el video de la semana pasada, cómo estaban inoculando nuevamente los virus en la planta para confirmar, ¿verdad? Pero estos son estudios como que más preliminares, por eso necesitamos hacer esas confirmaciones. Cuando hay muy poca información y se necesita confirmar, tener esa certeza de lo que estamos nosotros diagnosticando, por eso se hace de esta forma. Son más pasos, ¿verdad? Por eso digo yo el ciclo completo de los postulados de Koch. Luego vienen las pruebas para realizar los diagnósticos. Posteriormente, luego de tomar todas las notas, todas las características de campo, todas, absolutamente todas, es decir, características climáticas, de suelo, cultivos vecinos, sintomatología en todas distintos estados de desarrollo. Entonces ya procedo a tomar la muestra y la llevo al laboratorio. Ya en laboratorio, entonces puedo hacer una diversidad de pruebas dependiendo el organismo que yo quiera identificar. Entonces, esto algunos de ustedes quizás lo hicieron para su herbario o para solucionar algún problema, la famosa cámara húmeda. La cámara húmeda
Es una técnica que nos permite inducir la aparición del signo. Eso es lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Tenemos una sintomatología. Esta sintomatología también puede crecer un poco. Entonces puedo tener quizás también una sintomatología más clara, que sea más representativa para yo poderla comparar con la literatura, por un lado. Por otro lado, puedo entonces también tener a la aparición de algún signo que me permita entonces hacer un raspado o un corte o un montaje, lo que sea necesario para identificarlo taxonómicamente, ver sus cualidades, sus características e identificarlo. Esta es quizás la que, si alguien la usó, algo así quizás pudo haber hecho en casa. Esta digamos que es la más rudimentaria, ¿verdad? La más casera. Una bandeja, esa es una bandeja de Duropor. Aquí tiene la servilleta húmeda, que esta pudo haber puesto de base, la base húmeda y encima las plantas y dentro de una bolsa plástica. Podemos utilizar cajas Petri de vidrio. Esta yo creo que es de plástico, pero no estoy segura. Yo por eso la puse aquí, pero puede ser igual. Caja Petri de vidrio, de plástico, caja plástica o la bolsa plástica lo más improvisado posible. No importa. Igual todo sirve. Estas cámaras húmedas en laboratorios se emplean porque a veces llega la muestra y la muestra no me da la información que yo necesito, tengo sintomatología pero necesito ver la estructura, entonces antes de continuar con cualquiera, ya sea por ejemplo una identificación de hongo con raspado, corte y pasar a las claves taxonómicas, entonces yo puedo empezar, recibo la muestra y puedo empezar en laboratorio con hacer cámara. Como dijimos, pues muestra abundante, agarro una porción de la muestra para hacer la cámara húmeda y otro poco de muestra la utilizo para hacer otros tipos de pruebas, intentar hacer algún raspado, corte, dependiendo de lo que tenga. Entonces, tenemos identificación de hongos. Para la identificación de hongos, puedo hacer un raspado, puedo hacer un corte, también los aislados, ¿verdad? El aislamiento del hongo. Si hago un aislamiento, regreso y hago el raspado de la colonia que aislé para poder identificarlo. No es normal, ¿verdad? Ustedes que tienen experiencia en eso. O sea que en mi portal yo tenía las 3 secciones de ustedes y los 3 grupos de laboratorio. Entonces ya no están en mi portal ni las 3 secciones ni los 2 grupos. O sea que no puedo ver ningún herbario de ustedes. Solo el grupo 1 tengo disponible y no sé por qué razón. A mí me parece como que la tarea está restringida, dice. Y no se puede entrar. Ajá. ¿Y eso no es normal tampoco? No, nunca había pasado. Sí, qué raro. Pero yo creo que está restringida pero no entiendo por qué yo ya no tengo nada en mi portal. Yo mandé un correo, pero no me han contestado nada. O sea, se lo mandé. ¿Sí? Y eso es probable. Yo lo que pensé era que posiblemente esos cursos, no sé, ¿verdad? Posiblemente tenían fecha hasta la semana pasada y por eso como que se desaparecieron. Pero voy a buscar eso. ¿Y dónde estarán los cursos pasados? En la primera entrada. Pues, Es que no sabemos desde qué punto de vista lo ven ustedes. pero voy a Tal vez la buscar. interfaz. Yo le escribí, pero y miren, y le mandé el correo a este señor licenciado Blanco. ¿A él es o no? ¿O no es con él eso? Creo que es con Saúl. Ajá. Ah, no. ¿Quién es el encargado de ver toda la técnica, es todo lo de la plataforma? ¿No es Eri? No, Creo que es Saúl. Eri, tienen razón, yo me equivoqué. ¿Con qué razón el licenciado no me contestó nada? Dirá, es saber de qué me está hablando. Ah, ya, me equivoqué es Raúl Sileas y tengo el correo de él. Voy a hacer las 2 cosas que ustedes me están diciendo. Le voy a mandar el correo a este señor y voy a buscar en cursos pasados. Pero entonces yo honestamente ni siquiera los he visto porque los cursos están desaparecidos.
Entonces ahorita no he visto nada, no es cierto que yo haya calificado ni nada por el estilo. Eso es lo que sucede. Bueno, y por lo mismo, y me urge recuperar eso, aparte de que ustedes me enviaron el herbario, allí tengo todas las notas de todos los trabajos de laboratorio que ustedes entregaron. Pero voy a escribir al ingeniero Siliazar y voy a buscarlo en cursos pasados. Y espero solucionarlo hoy, me urge porque sí me preocupa eso. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿en qué me había quedado? En que podíamos usar muchas gracias, cámara húmeda, ¿verdad? Podemos utilizar las cámaras húmedas. ¿Qué más? Déjenme ver. Bueno, entonces, ya que tengo las estructuras, veamos primero los raspados. Solo voy a poner el puntero. Bueno, acá vamos a ver primero raspado y con el raspado entonces yo puedo usar el raspado como les había mencionado. Si hice un aislamiento en cultivo puro, entonces tengo mi colonia ya sea de bacterias o de hongos y hago el raspado. O cuando tengo un síndrome, porque puedo ver los signos, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer el raspado. ¿Cómo se hace el raspado? Con una aguja como esta de disección. Yo la pongo relativamente de lado, ¿verdad? No pico, no lastimo la hoja, sino que solo de lado paso recogiendo estructura, como una paletita, ¿verdad? Recogiendo estructura en una gota de agua, hago aplico acá o coloco acá lo que obtuve del raspado. Tiene que ser regular, muy abundante, se pone una estructura encima de otra y no me deja identificar, y con muy poca estructura pues me limita. Entonces, regular cantidad acá, la tapo con el cubre objeto y la llevo al microscopio y ese es el raspado. Y el corte, ese sí, como su nombre lo dice, necesita hacer un corte en el tejido. Por ejemplo, veo estas estructuras que estamos viendo aquí, estos puntitos negros que ven acá, esos pueden ser pigmidios o peritecios. Entonces yo tengo que hacer el corte del tejido, un corte transversal, perdón, en la hoja, un corte transversal en la hoja para ver esas estructuras. Eso es lo que yo tengo que hacer acá. Tienen que ser cortes muy finos porque si, por más fino que yo lo intente, si el grueso es relativamente, entre comillas, ¿verdad? Queda grueso, yo solo voy a ver sombras y no voy a ver la estructura como estas que estamos viendo acá. No se va a poder apreciar bien las estructuras como para poder identificarlo. Entonces, yo necesito realmente identificar esa situación. ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces, otro criterio que yo debo de tomar muy en cuenta a la hora de hacer un corte es que ustedes pueden ver acá muchas estructuras. Entonces yo tengo que tomar en cuenta que puedo toparme con hongos, si este sea el caso, hongos con hongos saprófitos. ¿Cuáles son los hongos saprófitos? Los que se alimentan de materia en descomposición. Exactamente. Entonces, si yo tengo una región de mi tejido que ya murió ya sea por daño de algún hongo, entonces la parte más, aquí pudo haber empezado la enfermedad. Y fue progresando en la hoja, progresando y va abarcando cada vez más área de hoja. Si yo hago los cortes acá, es muy probable que acá, después de todo el esfuerzo que hice para sacar ese corte, me vengo a dar cuenta que es un saprófito. Entonces yo tengo que hacer el corte en el área más, como por decirlo así, del área que puede estar más sana o más viva, ese traslape en donde está empezando la enfermedad. ¿Cuál sería ese traslape? Pudiéramos pensar lo más cercano, en donde está la parte verde, que sería tejido vivo de la planta, la parte amarilla, que sería la clorosis, que es donde está ese proceso de muerte de las células, y la parte café, donde ya empezó el tejido muerto, pero no hasta aquí, donde ya tengo el tejido muerto, pero ya de mucho tiempo, en donde ya dio lugar a que se generen hongos saprófitos. Entonces, por acá hago yo mis cortes. Y ya procedo a nuevamente poner mi corte en un portaobjetos, luego el cubre objetos y lo llevo al laboratorio y la clave taxonómica.
El tema este del corte se hace con un bisturí, por ejemplo, deben hacerse cortes muy finos a través de un estereoscopio. Esto lleva mucha práctica, no es de ciencia, sino que de práctica. Pero hay laboratorios que tienen un equipo especializado para hacer este corte, que es el micrótomo. Este es para hacer cortes histológicos, se llaman. Acá, bueno, aquí lo puse, cortes histológicos, que sería de tejido, ¿verdad? Cortes de tejido. ¿En qué consiste este? Yo puedo aislar, hacer un corte pues grande, relativamente grande, de 1 centímetro cuadrado, de mi material vegetal en donde están las estructuras del hongo. Entonces, en lugar de ponerme yo en un estereoscopio con un bisturí a tratar de hacer esos cortes bien delgaditos que llevan mucha experiencia, mucha práctica, yo lo puedo colocar en un trozo de parafina. Luego hago un tallado en la parafina para quitar la mayor parte del área y dejar solo el tejido aquí, el puntito es el tejido, tratar de dejar el puntito con poca parafina alrededor de ella y lo coloco en el micrótomo, que sería acá, y empieza a hacer los cortes, como lo que estoy viendo acá. Aquí va a caer toda esta película que ven acá, es película de corte tras corte, tras corte, tras corte. Imagínense todo lo que tengo aquí para ver estructuras del mismo hongo, del mismo tejido, mejor dicho. Entonces ya me quité esa, pero ya me quité la pena de la experiencia, de la práctica de cortes muy delgados. Lo único que no todos los laboratorios tienen un micrótomo. Entonces, pero normalmente el laboratorista tiene ya su práctica. Entonces, pero lo que yo quería enseñarles era esto, que tenemos esta otra herramienta también que nos sirve para hacer cortes histológicos, que es muy útil para el tema del laboratorio en fitopatología, por ejemplo. Luego tenemos el test de flujo, eso ya lo conocen ustedes muy bien, quizás alguno hasta ya lo hizo en su casa, es el flujo bacteriano, que se utiliza para discriminar, dice, entre hongos y bacterias, para enfermedades vasculares. Entonces, esto de acá es lo que llamamos, ¿qué? A ver, ¿quién se recuerda? Esto es el, ¿qué? Si yo miro esto, ¿y esto qué será? O alguien le pregunta, ¿y esto que lo metieron ahí, y esto que están viendo qué es? ¿Cómo? Es que no entendí. ¿Cómo? Sí, pero bueno, lo que yo ahorita les voy a decir, solo quiero ver sí, eso es lo que quiero ver ahorita. Exactamente, eso es. Esto que ustedes que están viendo acá es el flujo bacteriano, es el exudado que produce la planta, ese exudado bacteriano va a ir fluyendo, así como este flujo que está acá es de bacterias, de la bacteria que está en el tallo. Entonces, esta prueba, decimos que es una prueba positiva para la test del flujo o del flujo bacteriano, ¿verdad? Ya confirmé que es una bacteria y no un hongo el que está afectando mis haces vasculares. Bueno, y también, posteriormente a la identificación de los hongos por cortes, hongos o bacterias, también podemos tener, como les dije, el aislado, y a través del aislado nosotros podemos utilizar una serie de medios de cultivos que puedan ser muy específicos para que este aislado tenga éxito. Por ejemplo, si yo voy a hacer un aislado de hongos, lo más recomendable es que utilice el cultivo de PDA. Para bacterias, este se llama agar nutritivo. Para pseudomonas se llama King B o B de King. Para Erwinia YDC. Entonces yo puedo ir utilizando, por ejemplo, tengo uno de bacterias, este general, y luego yo puedo agarrar una muestra de este y colocarla en B de King y YDC. Si tengo dudas de qué bacteria es, entonces aquí yo puedo, con estos dos, después de lo paso para acá, hago siembra en estos y confirmo que puedan ser pseudomonas o Erwinia. Claro que esto lleva tiempo, y ahí es donde yo les decía, hay pruebas
que no van a salir en el mismo día, ni en un día, ni en 2 días, sino que lleva tiempo. Ya son pruebas más específicas que va a llevar una serie de tiempo. Luego tenemos la tinción de bacterias, que eso ya lo vimos muy a detalle, tinción gram positiva y gram negativa, prueba basada en las características de la pared celular, gram positiva, azul o morado, y gram negativa, el rojo. Luego, para los nemátodos tenemos extracción de nemátodos fitopatógenos. Este que están viendo acá, este esquema, es un procedimiento mucho más sencillo que el que vimos en laboratorio para la extracción de nemátodos con el embudo de Berman. Si ustedes se recuerdan anteriormente, la extracción de nemátodos consistía primero en un proceso de tamizaje, de pasarlo en varios tamices, y luego ya teníamos la muestra y lo poníamos en el embudo. La muestra no pasa por tamices, sino que la tenemos, ya ponemos la muestra en un recipiente, claro que no la gran piedra, ¿verdad? Sino que el suelo lo ponemos acá y los nemátodos van a ir cayendo y voy a recoger solo el poquitito que queda acá. Entre menos agua yo colecte mejor, ¿verdad? Para que me sea más fácil manipular los nemátodos. Este es el que vimos nosotros en video, en donde teníamos la muestra, la poníamos en agua, la agitábamos por un tiempo y luego pasaba por el proceso de 2 tamices. Con una piseta limpiábamos el último tamiz, lo recogíamos y lo colocábamos en el embudo. Este es uno que también lleva el proceso de tamizado y posteriormente a este puede llevar un proceso adicional. También tengo la muestra, la lavo, la agito, la paso por tamices. Estos tamices son especiales porque no tengo que, los puedo usar todos juntos. Entonces la muestra grande se queda acá, este es uno más fino y puedo tener más número de tamices con mesh distinto, cada vez más fino para obtener lo último, lo más limpio posible. Entonces lo paso por mis tamices, lo paso finalmente para el embudo. Luego, lo que recolecto en el embudo todavía lo paso por una centrifugadora, por medio de una solución azucarada que me va a ayudar a separar la materia orgánica con los nemátodos para tener la muestra lo más limpio posible. Entonces pasa por la centrifugadora y luego lo saco de la centrifugadora y lo recolecto. Son lo más limpio que puedo obtener en tema de nemátodos para la extracción. Para nemátodos, también puedo hacer una inspección directa. Por ejemplo, aquí tengo un material de semilla y acá de tejido vegetal. Para ambos yo hago una disección del material vegetal para obtener los nemátodos. Trabajo a nivel de estereoscopio y microscopio. Y también estos nemátodos que están dentro del tejido vegetal, lo que yo puedo hacer también es macerar la muestra. La muestra la puedo pasar por una licuadora o macerarla con el objetivo de romper o triturar el material vegetal para que el nemátodo pueda salir más fácilmente de este material vegetal. Siempre va a haber un pequeño riesgo de que algunos nemátodos se puedan lastimar, pero si lo hacemos con cuidado, pues igual son muy pequeños y no van a ser todos, ¿verdad? Y así puedo obtener estos nemátodos dentro del tejido vegetal. Luego, para el tema de muestreo, recordémonos, muestreo es elegir una muestra representativa, un número de individuos del universo, es decir, por ejemplo, de toda mi parcela yo elijo solo una pequeña población. Acá, pues, en este dibujo o esquema, pues tengo la pequeña población acá en este grupito. Desde el punto de vista agrícola, yo tengo que elegir esta población dispersa para tratar de agarrar todos los puntos posibles de la parcela. Entonces, el plan de muestreo incluye la técnica de muestreo, es decir, cómo lo voy a muestrear, qué voy a muestrear, parte foliar, el suelo, la raíz, qué voy a muestrear, en dónde voy a colocar mis puntos de muestreo, cuántos puntos de muestreo voy a establecer, qué herramientas voy a utilizar, cómo voy a diseñar mi boleta de muestreo, qué criterios voy a tomar para establecer el muestreo, es decir, la hora, el día, las condiciones climáticas, etcétera. Todo eso son aspectos que yo debo de considerar para establecer mi plan de muestreo. Y acá, entonces, tengo cómo lo he distribuido en campo. Es muy común que los muestreos los podamos distribuir en una X,
o en zigzag, que lo vamos a ver a continuación, con algunas formas de estas en donde yo pueda establecer varios puntos que me den puntos muy distintos en la parcela, ¿verdad? Por ejemplo, acá pudiera tener otro punto acá y otro punto acá, otro acá y otro acá. Aquí tengo muestreos, por ejemplo, en zigzag, también para que me ayude a cubrir todas las áreas representativas del terreno, ¿verdad? No solo las áreas periféricas o solo la parte central, sino que me ayude a cubrir todo lo que yo pueda. Muestreo, los métodos de muestreo, la recolección de la muestra, debo de tomar en cuenta la fenología del cultivo, cuándo lo voy a muestrear, si es solo en cierta época o estado fenológico del cultivo, esas variantes. En cuanto a la parcela, conocer las características propias de la parcela. Por ejemplo, acá menciona la pendiente. Si presenta pendientes o algunas variantes en la parcela, de repente a mí me conviene hacer sectores y hacer muestreo por sectores, que lo vamos a ver más adelante. El tipo de suelo también lo debo de considerar. Barreras naturales, si van a haber barreras naturales o artificiales, también ahí puedo yo sacar muestreos dentro de las barreras y no mezclarlos, ¿verdad? Para saber qué está pasando dentro de estos dentro del perímetro que está delimitando cada barrera. Distribución de la disposición, bueno, yo debo de saber cómo se puede comportar la plaga o enfermedad, cómo se distribuye. Por ejemplo, en el caso de nemátodos y de Fusarium, por ejemplo, dijimos que esta aparece por parches, entonces yo debo de considerar eso para ver cómo establezco mi muestreo. Todas esas características debo de considerar. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4 condiciones distintas bajo mi criterio, entonces yo lo pongo por sectores y hago mi muestreo en cada uno de estos sectores, de acuerdo a estas condiciones. Puede ser que en estas condiciones yo pueda tener mayor impacto, por ejemplo, de una enfermedad, porque aquí tengo una ladera demasiado pronunciada que por escorrentía me está afectando y me está propagando más fácilmente, por ejemplo, hongos de suelo. Es solo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, estas condiciones de alguna forma pueden afectar tanto a plagas de enfermedades, entonces yo tomo el criterio de mejor lo voy a hacer por sectores y voy a considerar estas situaciones, para no aplicar una técnica de control general, sino que específica en la región o en la parte de la parcela del sector que establecí, por así decirlo, en cada sector. Luego tenemos pruebas moleculares que también podemos emplear. Entonces, para estas pruebas moleculares, estas pueden ser aplicadas para hongos, bacterias, virus y otros. Para realizarlas, la prueba más común es la prueba de PCR. Para estas pruebas, el primer paso que yo debo de hacer es una extracción del ADN, para lo que sea. Supongamos que estoy hablando de hongos o bacterias o virus, puedo hacerlo directamente del tejido vegetal. Yo hago un corte en el tejido vegetal y hago mi proceso de extracción de ADN o nemátodos, insectos, lo que sea, ¿verdad? Hago la extracción de ADN. Y luego yo voy a necesitar unos, se llaman cebadores o primers específicos. Estos llevan una porción del material genético del individuo que quiero identificar. Por ejemplo, puede ser de una familia de hongos o puede ser un primer específico para un género o para una especie de cualquiera de estos, hongos, bacterias, virus, nemátodos, insectos, lo que sea. Yo utilizo esos primers y entonces corro la prueba de PCR. La prueba de PCR yo la voy a ver en bandas, en unas pequeñas bandas que yo coloco. Quiero ver en la imagen, no se ve nada de eso. Se me olvidó colocar un ejemplo de estas banditas. Son unas bandas que voy a ver y que les puedo tomar fotografía posteriormente. Entonces, si la banda aparece y aparece del tamaño que es mi fragmento de ADN que yo estoy tratando de amplificar, porque esto lo que estoy haciendo es una amplificación de ese fragmento, entonces la muestra dio positiva. Si no aparece o aparece en otro lado, es la muestra negativa. Yo voy a utilizar dos controles, un control positivo y un control negativo, que son bien importantes para estas muestras, porque estas muestras son muy exigentes en cuidado y manipulación de la muestra. Entonces, mi control
Por ejemplo, negativo va a ser la muestra asignada, aquí hago yo una mezcla de reactivos. Mi control negativo es una muestra de reactivos, de estos reactivos, de esta mezcla sin ningún material de ADN. Y mi control positivo es esta muestra de reactivos con el material que yo quiera amplificar, por ejemplo, si es un género de hongo, para ese género de hongo que yo ya tengo. Entonces lo aplico en la muestra. Tiene que ser, el control positivo tiene que salir positivo. Si no sale, quiere decir que hice mala la mezcla. El control negativo tiene que salir negativo y si sale positivo, quiere decir que la muestra está contaminada. Entonces, de cualquiera de las dos formas, yo tendría que considerar repetir la muestra. Es una prueba rápida, realmente es rápida. Dependiendo del número de muestras, supongamos que es poquitito, en un día yo puedo tener esta respuesta. Pero como claro, si es un laboratorio pagado, tal vez no me dé la respuesta tan rápido porque ellos tienen mucho que procesar y pues todo tiene su orden, ¿verdad? Conforme van llegando, pero es una muestra que supongamos que nosotros nos dedicamos a eso, yo colecto la muestra y en un día tengo esta respuesta. ELISA es otra prueba también que me puede servir para identificar bacterias o virus. También es un kit que yo voy a emplear para poder detectar si está presente o no el organismo. Honestamente, yo nunca lo he hecho, entonces no puedo dar mayor detalle del procedimiento. Pero es un procedimiento muy sencillo, por lo que estamos viendo acá. Es como un kit, básicamente es un kit que yo debo tener tanto ELISA como PCR o pruebas moleculares. Yo debo de ser muy cuidadoso en manipular estas muestras. Se utilizan cantidades muy pequeñitas. Para esto que ven aquí es una micropipeta que me ayuda a tomar la medida exacta en estas cantidades pequeñas. Pero también tengo que saber usar esta pipeta, se llama, ¿verdad? Esta pipeta. Tengo que saber usarla, si no, no voy a tener la respuesta correcta. Luego, para la colecta de muestras en campo, yo necesito la bolsa plástica, papel húmedo para aplicarle a la muestra. Yo voy a transportar estas muestras en hielera y debo tener la bolsa de colecta, que es bien importante. Permítanme que yo vi como que querían, bueno, se están uniendo ya. Bueno, y la boleta debe de llevar toda la información posible que yo necesite, que nada se quede en el aire, de tal forma que cuando yo tenga mis resultados, yo pueda tener toda la información que me ayude también a tomar criterios de manejo, ¿verdad? Que nada se confunda. Lugar de la finca, el nombre de la finca, el lote, el cultivo, etapa fenológica, nombre de la muestra. Si la muestra yo le asigno un código, pues su código, fecha y hora, algunas observaciones en particular que me van a servir para identificar la muestra. Yo me quedo con ese código y se lo envío también al laboratorio con esta información. La muestra se toma en campo y ese mismo día debe de llevarse al laboratorio. Debe de ir en su hielera y lo antes posible debe llevar al laboratorio para que el laboratorio ya la meta en un refrigerador y pueda conservarse la muestra correctamente y evitar contaminación de muestra, ¿verdad? En cuanto a la boleta de muestreo, lo que yo voy a trabajar en campo, puedo identificar la presencia de las enfermedades, y también puedo dar un poquito más de información, como por ejemplo la incidencia y severidad. Puedo sacar esa información de mi muestreo. Entonces tengo mi boleta de muestreo, la fecha, lugar, finca, lote, lo mismo, la hora de muestreo, datos climáticos en el momento de muestreo, persona quien hizo el muestreo y la firma. Esto es bien importante porque a veces pueden cambiar criterios o tenemos alguna duda y saber quién lo hizo. Y la firma del compromiso de quién lo hizo, la responsabilidad. Entonces yo establezco el número de muestra, los puntos de muestreo, que eso lo debería tener mapeado, y anoto la enfermedad que encuentre, o puede ser que esté buscando exactamente una enfermedad, o un muestreo en general, o sintomatologías, plantas enfermas, solo si está enferma o no. Está enferma, X, no está enferma, nada, no pongo nada. Y la severidad que la vamos a ver a continuación.
Con el número de plantas enfermas, no importa qué tan enferma está, yo puedo sacar mi porcentaje de incidencia. Por ejemplo, yo hice un muestreo de 4 plantas y de esas 4 plantas, 2 enfermas y 2 sanas, entonces yo tengo mi 50% de incidencia. Veamos ahorita que veamos incidencia. Entonces, incidencia es la proporción de individuos o organismos enfermos del hospedero en relación a los sanos. Por ejemplo, acá tengo 4 milpitas. Estas manchitas cafés son la enfermedad. No me importa qué tan enfermas. Esta tiene un puntito, esta tiene 2, esta tiene varios. No importa qué tan enfermas están. De las 4 plantas tengo 3 enfermas y una sana. Una sana, 3 enfermas, entonces es el 75% de incidencia. Esa es la incidencia, el número de plantas afectadas en relación a la muestra. Luego, la severidad, que la teníamos, si ustedes se dieron cuenta, en la boleta también la teníamos, pero la severidad va a ir acompañada de un material que me va a ayudar a establecer el porcentaje de severidad. La severidad es la proporción de la superficie del área afectada, de la superficie o área afectada del hospedero. Por ejemplo, esta es una superficie o área afectada mucho más enferma que esta. Esta es una enfermedad que hay más severidad, digámoslo así, mayor porcentaje de severidad que esta, que aquí tiene área afectada y aquí tiene área afectada. Y esta tiene casi toda. Tal vez un 98% enferma. Veamos. Por ejemplo, acá. Entonces, ¿cómo vamos a establecer el porcentaje de severidad? El porcentaje de severidad, yo anteriormente le dije tal vez un 98%, y tal vez uno de ustedes vio y dijo, ese tal vez es un 90%, y otro de ustedes vio y quizás dijo un 95%. Y de repente alguien por ahí consideró otro tipo de cosas y dijo, no, es un 80%. Es bastante subjetivo, cada quien lo puede ver diferente. Entonces, nosotros podemos hacer como un mapeo o una cuadrícula en el área foliar y así podemos establecer el porcentaje de severidad. Por ejemplo, en esta, si hago acá una línea aquí y otra línea acá, aquí sí puedo decir un poquito más fácil, un 25%, pero no todas es tan fácil, ¿verdad? Y como les digo, el criterio de quien lo esté haciendo puede variar y para otra persona no, y esto que está aquí, no, ese solo es un 15%, por decirlo así. Entonces es bien importante hacer este mapa para poder ir estableciendo cómo voy a leer esto en campo. Entonces, esto lo vimos, si se acuerdan, esto también ya lo vimos en algún momento cuando vimos la mancha del rosal, diplocarpon, yo se los puse, pero no lo expliqué a detalle, solo les dije qué era. Entonces, tengo mi área limpia, aquí tengo mi primer esquema y tengo una escala de manifestación de la enfermedad y con esto yo voy estableciendo el porcentaje y hago un esquema, un dibujo abajo y voy pintando las áreas que me van a representar. Esta me va a representar el 5, 25, 50, 75 y 100. Aquí tengo otra en donde la enfermedad se va a manifestar dispersa en la hoja, no como esta, ¿verdad? Ordenada. Esta es quizás hasta más fácil porque empieza un poco más, aquí igual a la mitad y así. Esta no, esta está dispersa y aquí tengo las manchas que también me representa el esquema, si está así, 2.4, 15.2, 25.5, 4.5 y así. Y establezco el esquema. Partiendo del estudio, es alguien que se dedicó a estudiarlo, recolectó varias muestras, empezó a estudiar cómo se podía manifestar la enfermedad, empezó a hacer los esquemas y ya luego a escala le asignó la proporción del área. Híjole, se me acabó aquí. Bueno, asignó la proporción del área. Entonces, ya con esto, ya con esta información, entonces yo ya regreso. Creo que la voy a poner para recordarme en dónde es. Ya regreso. Voy otra vez. Ya regreso acá.
Entonces la persona que se va a ir al campo se va a ir con esto y se puede ir con una hojita auxiliar en donde está el esquema de los porcentajes. Entonces esta persona va en campo y dice planta afectada 5%, planta afectada menos del 5%. Planta limpia, planta afectada 10%, y así vamos a ir viendo. Podríamos encontrar que según donde hay un sector en donde sí ya tengo el 50%, que solo es en un sector, por ejemplo, puedo yo hacer mucho con estos datos. Pero como les digo, es un tema, perdón, no puse el puntero. Como les digo, es un tema que puede ser subjetivo y por eso es bien importante hacer el esquema. Y esa información que me puede dar, me puede servir para muchas cosas. Entonces ya tengo el porcentaje de incidencia y severidad cuando quiero entrar más al detalle de la enfermedad, que es información que me puede servir para otros. Por ejemplo, el estudio, si estoy haciendo también, por ejemplo, evaluación de variedades, esta variedad ya no me sirve, yo necesito buscar otra variedad que sea más resistente a la enfermedad y que también sea una variedad comercial, que lo que yo el producto es un producto comercial, le agrada a la gente, también lo voy a vender, qué sé yo, que sea este tipo de tomate, ¿verdad? Esta variedad de tomate. Entonces, yo puedo hacer este estudio. Puedo ir evaluando incidencia y severidad y ir viendo el comportamiento de las variedades y establecer mi mejor variedad. O simplemente para monitoreo de la enfermedad. Yo puedo hacer la aplicación y luego hacer este estudio. Incidencia y severidad, y luego me vengo a dar cuenta, luego de la aplicación, que sigue igual, solo la contuve, pero no he mejorado. O sí, ya no avanzó, ya todo ahora ya no tenemos más plantas enfermas. Y la severidad, ya no tenemos más. Después de las plantas que contabilizamos ya no hay nada. Todo esto lo podemos saber con detalle si funcionó lo que estamos aplicando con un estudio, por ejemplo, con un monitoreo de incidencia y severidad. A diferencia de solo decir, sí hay fitoftora. Sí tenemos alternaria, ¿verdad? Entonces, puedo yo tener un mejor estudio en campo. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Por ahora todo bien, ingeniera. ¿Todo bien? Bueno, ya terminé la clase, me cansé.